Bueno, en este video vamos a empezar a trabajar un poco lo que es el texto de lecciones de introducción al psicoanálisis. Vamos a ver capítulos 1, 2 y 3. Vamos a hacer una especie de raconto de lo que Oscar Mazota nos trae de forma coloquial, porque su trabajo es bastante preciso, llega con palabras mucho más simples a quienes estamos estudiando psicología. Y un poco que lo que va a decir es que va a tratar de traducir estos conceptos básicos de la teoría psicoanalítica y de lo que va a ponerse a hablar en este momento ese autor es que lo que quiere hacer es llegar de alguna manera a través de lo que es la práctica en sí y a los avatares de la vida, que son los que llevan a los comienzos del psicoanálisis. Lo que va a tratar de explicarnos en principio, que para poder tener un acercamiento a lo que es el psicoanálisis, estaría bueno hacer un poco de historia. Si ustedes recuerdan los comienzos del psicoanálisis, o mejor dicho, el padre del psicoanálisis es Freud, pero Freud comienza todo este encuentro con esta nueva forma de traducir lo que los pacientes estaban sufriendo a través del encuentro con el hipnotismo, y lo hace con Charcot en la Salpêtrière. Charcot era su maestro y estaba todo envuelto un grupo de médicos psiquiatras que trabajaban cierta sintomatología de pacientes que no se entendía por qué tenían justamente tanta sintomatología florida, como parálisis, parestesias, bueno, y distintas cuestiones que hacen que a Freud le interese ir a visualizar y observar estos acontecimientos que estaban surgiendo, estas experiencias en la Salpêtrière. Bueno, la hipnosis lo que hacía era en realidad mostrar la existencia de cosas que no estaban en la conciencia y que tenían efectos sobre el comportamiento de las personas y la vida despierta de estos sujetos, que generalmente hasta acá no lo van diciendo, pero eran mujeres. Eh, Freud se queda, digamos, con estas experiencias y las nuevas ideas que trajeron su viaje a Nancy, dice, y en la estancia de París, y lo que pasaba entre el hipnotizador y el paciente. Había para él dos niveles de psiquismo. La idea de que la histeria tenía que ver con cosas sexuales estaba dando vueltas. Y pensaba cómo podía pasar que esas personas en estado hipnótico tuvieran algunas apreciaciones sobre cosas que los traumaban o los ponían en un estado de sufrimiento, de conmoción. Eh, lo que pasa es que en esa época se hablaba de que la histeria venía justamente, por eso hablaba de mujeres, la histeria venía de útero, de la palabra útero, que era esta enfermedad femenina en donde el útero recorría así diversas formas, por diversos lados se movía cuando no tenían hijos las mujeres por el cuerpo. Bueno, Freud no cree en esta teoría y ya empieza a querer separar el sexo biológico de la enfermedad psíquica. Es bastante paradojal y controversial, porque en realidad si lo vamos a unir con la sexualidad era como un poco raro que Freud dijera esto. Pero bueno, en una conferencia en 1886 finalmente, él debe informar ante la Sociedad Médica de Berlín que se va a Francia, y Freud muestra cómo la histeria es también una enfermedad de hombres, ya hablando de hombres como seres, ¿no? Y que obviamente tenía muchísimo interés para nosotros. Dice, es un trauma psíquico que puede estar en el origen del sistema, digamos, sí, que puede estar en el origen del síntoma histérico, que la causa de la histeria puede ser psíquica, dice, que la histeria depende de acontecimientos encerrados por el pasado. Bueno, esta idea, lógicamente, a los maestros de Freud y a los médicos de la sociedad berlinesa no le gustó nada. Pero bueno, es una teoría que estaría relacionada, en resumen, con el sufrimiento psíquico de la sexualidad, nos dice Mazzotta, comenzando separando la histeria de la genitalidad, que es una de las primeras cosas que nos marca Mazzotta, que distingue a Freud de todo el trabajo que se venía haciendo hasta ahora en la Salpêtrière en Francia. Acá Mazzotta nos cuenta la especial relevancia en el comienzo de esta historia del psicoanálisis, la relación que Freud tiene con Breuer, ¿verdad? Quien había tratado a esta paciente Ana O, que es la que en realidad termina bautizando este nuevo método que estaban trabajando con ella, como Talking Cure, a la cura por la palabra. Esta joven histérica tenía una sintomatología bien frondosa y había logrado ciertos efectos terapéuticos que solo se daban dejando trabajar, digamos, la palabra como paciente. Entonces por eso le otorga este nombre de Talking Cure.
Resulta que después de la vuelta del viaje a Francia y después de haber sacado ciertas consecuencias de las experiencias que había observado Freud en la Salpetrel y en Nancy, la existencia de este nivel inconsciente de la vida psíquica, esto que no estaba dentro de la conciencia y de la sugestión hipnótica en la producción y eliminación de síntomas, eh, Freud invita a Breuer a publicar juntos un trabajo, y esto es importantísimo, porque dice, en realidad la parte teórica de este trabajo, de este primer trabajo que hace junto a Breuer, la escribe Breuer, pero en realidad la conexión con la sexualidad que hacía Freud, Breuer no la quería poner, porque en realidad Breuer no quería saber nada con este concepto nuevo que estaba tratando de tramitar Freud. Breuer en realidad inventa dos entidades, dice Mazzotta de forma muy graciosa, la histeria de retención y la histeria hipnoide. Y lo que va a decir es que en realidad, bueno, es un poco tautológico explicar un síntoma con otro síntoma, porque lo que está diciendo prácticamente Breuer es que la escisión de la conciencia se daba por efecto de esta histeria hipnoide que se generaba a partir del hipnotismo. Entonces Freud dice, pero Breuer, ¿cómo vamos a explicar un síntoma con otro síntoma? De alguna manera sería un síntoma. Entonces Breuer no está conforme con la discusión que tiene con Freud, y Freud menos, y entonces Freud empieza a manejar la idea de que hay otra concepción, habla de algo nosológico nuevo que va a estar enfrentado a todos estos conceptos que Breuer trabajaba, diciendo que la escisión de la conciencia, esta parte de formación de cosas que no se podían traer al consciente, no tenían más que ver que con la defensa. Para Freud entonces era el resultado de una defensa, que el paciente entonces producía síntomas y escindía su personalidad psíquica para llevar a cabo el rechazo de ciertas representaciones, importantísimo esto, que se hacían intolerables. ¿Para quién? Para su yo y para la moral de la época. Acá es donde Freud comienza a hablar del concepto de defensa. Y lo que va a decirnos también es que entraba a pivotear con ideas que eran como resbaladizas, porque lógicamente toda la sociedad y todos los que estaban ahí, berlinesa y este grupo de médicos, no estaban de acuerdo con esto. Y va a afirmar la etiología sexual de la histeria, que era un paso indudable en la importancia histórica, pero a la vez se planteaban ciertos problemas, porque si bien lo hacía coincidir con traumas de índole sexual que escindían la conciencia, también había algo que ahí quedaba haciendo ruido. De hecho, Freud, cuando habla en 3 ensayos, que llama en 1905 bajo el título de Una teoría sexual, hay una concepción medio vulgar de la sexualidad, pero era la de los médicos, la de los sexólogos, que consistía en creer que la sexualidad no existía en la vida infantil. Este es otro punto importante, que el sexo en realidad hace su irrupción en la pubertad y que solamente se determina en la vida adulta. Este es un punto importante también para remarcar. La idea que fue a pique, cuenta él como si fuera un barco que se estuviera hundiendo en esta primera aproximación de Freud, es que la idea del niño inocente y la del adulto normal no era posible de ser lograda con este primer ensayo que hace Freud en 3 ensayos en la teoría sexual de 1908. Va a comenzar entonces un largo capítulo que se llama Perversiones sexuales. Y acá también es algo muy interesante, dice que este capítulo hace historia y ningún trabajador de la salud mental debería ignorar, puesto que es a partir del primero de los 3 ensayos donde comienza a hablar de las perversiones. Estas perversiones cobran racionalidad, quedan integradas, dice Mazzotta, una teoría sobre los trastornos psíquicos o un discurso sobre sufrimientos y terapias. Va a decir también Mazzotta que antes del discurso freudiano las perversiones eran tratadas desde lo patogénico, sí, de lo incomprensible, que es bien distinto a lo que discurre luego en el discurso que Freud nos va a proponer. Y va a decir Mazzotta también que esta indagación sobre las perversiones a Freud le permite de alguna manera empezar a hacer la constitución del propio camino o campo de conceptos que quería hacer. Y así surge el concepto de pulsión, otro concepto importante que surge para entender qué es el psicoanálisis. Se distingue lo que es la pulsión del instinto animal,
Recuerden que la pulsión en realidad lo que nos hacía distintos a los animales es que el animal tiene un objeto predeterminado, fijo, por ejemplo, la vaca come pasto, y nosotros no comemos solo pastos, tenemos hambre de pan, hambre de pizza, hambre de pasta, de carne, etc. Y eso nos hace ir hacia distintos objetos que no son predeterminados, que no son fijos, que son intercambiables, que son lo más contingente y lo más sustituible. Del mismo modo podríamos pensar que una persona no va hacia cualquier persona, va hacia una persona con determinadas características o rasgos. Un animal va hacia otro animal para hacer un coito. En cambio las personas no, nos elegimos a través de esta pulsión, de este deseo. También Freud nos va a hablar por primera vez del concepto de transferencia y va a decir que lo que sucede entre el paciente y el analista no es algo ingenuo, sino que realmente se repite durante el tratamiento, y está trazado de alguna manera con el pasado del paciente, esto que pasa a través de la transferencia. Mazota nos habla de que Freud en realidad va construyendo de alguna manera y extrayendo también, deduciendo de sus propias teorizaciones, contradiciéndose a sí mismo, pero logrando llegar cada vez a situaciones más convenientes para lo que él quería expresar y explicar. Es una persona que ha tenido muchísima autoconciencia y se puede revisar, se revé todo el tiempo, busca sobre sus propios dichos y dice, no, lo que dije en 1908 no va más, ahora pienso esto. Bueno, es muy interesante el recorrido que Freud hace de idas y vueltas en sus propias teorizaciones. Lo que Mazota plantea dice que el problema merecería ser tomado en cuenta y aún por los psicoanalistas mismos. Lo que se dice en realidad es que lo que el sujeto reprime es lo sexual, pero habría que agregar solo en tanto la pulsión carece de un objeto dado de antemano. Para decirlo de otra manera banal, dice Mazota, lo que el sujeto reprime es que tratándose de cosas sexuales tiene que arreglárselas solo. Ni la pulsión le facilita la determinación del objeto, ni hay saber del objeto que la pulsión podría determinar. Acá nos va a poner de ejemplo el fetichismo y nos va a decir, pensemos por ejemplo en el fetichismo. ¿Por qué un objeto, a veces un trapo sucio, dice, incluso oloroso, puede hacerse preferir a la persona del sexo opuesto? ¿Cómo es que hay seres que se las arreglan mejor con trapos que con personas? Pregunta bien lacaniana, ¿cómo es que hay seres que pueden alcanzar el orgasmo con un trapo insignificante, banal, un objeto sucio, pero siempre y cuando el objeto cumpla determinadas condiciones? Lo que Freud va a venir a decirnos es que la sexualidad del adulto tiene que ver con esas ciertas maneras en las que el niño trata de referirse a los primeros objetos. Bueno, en realidad las llama etapas, pero son etapa oral o manera oral, etapa anal, etapa fálica, etapa genital, o etapa de latencia, también me olvidé ahí. Pero va a decir que el cuerpo erógeno, el cuerpo sexuado, capaz del goce del adulto, se constituye en los años de la vida infantil y que ya está todo decidido, escuchen bien, para los 5 años. La etapa oral, según Mazota, bueno, es Freud, ¿no? Pero la etapa oral está relacionada con el seno materno. El modelo corporal es la relación del sujeto con ese seno materno. La etapa anal, que es la relación narcisista del sujeto que aparece el narcisismo, con sus propios excrementos, digamos, es lo primero que puede tener de poder para poder negociar con sus padres, te doy, no te doy, y esta va a adquirir una especial relevancia, dice, en la historia de la teoría post-freudiana, que es la de Abraham, a partir de la descripción que Freud había hecho de la incidencia de la etapa anal en las condiciones del carácter y especialmente en la neurosis depresiva. Y Freud después en 1905 dice, va a hablar de la etapa genital, la que va a tener posterior el periodo de latencia y en la que se estructura el sujeto que queda acogida en los moldes de la masculinidad o la feminidad. Bueno, acá también Mazota va a introducir un tema que es bastante complejo, que dice que la noción de frustración conduce a la idea de que el objeto de la privación es real y oscurece por el mismo postulado freudiano de la exigencia pulsional que no tiene objeto, que no lo tiene determinado y que al menos no lo tiene de entrada. Y va a decir que hay dos maneras de evitar estos desaciertos. Por un lado, distinguiendo como una teoría lacaniana entre la necesidad biológica y la demanda, que tiene que ver con la demanda de amor. Y aún estos dos registros no agotan el campo del sujeto, ya que es necesario además introducir el deseo. Para Freud lo patogénico residía en algo ocurrido en el pasado, no olvidemos eso, y que este pasado tenía que ver con la sexualidad infantil. No significaba entonces sino comenzar a delimitar el complejo de Edipo. Esto es lo que va a hacer cuando haga relación a la sexualidad infantil y que todos aquellos que hemos tenido apoyo en ella, o sea, todos, vamos a ser neuróticos en algún punto por haber padecido de esta sexualidad infantil. Y lo que va a hacer es que este complejo de Edipo va a delimitar
este pasado, esta forma de habernos encontrado por primera vez con nuestras figuras de amor. Freud entre 1893 y 1896 insiste en la idea del trauma, una seducción del niño por un adulto que ha sido el acontecimiento real que originó la neurosis, como explicaba anteriormente. Es ese trauma de la seducción vivido por el niño en forma pasiva, digamos, que es la cuestión del trauma. Esto lo obtiene de la experiencia clínica del relato de sus pacientes. Se empieza a trabajar con pacientes adultos que tras relatar ciertas experiencias y llevados a ciertos momentos del pasado, inferían que había alguna problemática en relación a su niñez. También aclara, y esto es muy importante, que no es que esas escenas sexuales no hayan ocurrido en realidad y sin embargo aparecieran en el relato del paciente, no indicaría que las escenas habían sido fantaseadas, pero sí de alguna manera daba pie a que había muchas de ellas que se realizaban en fantasía. Hoy nos va a hablar acá de algo importante que es la fantasía de seducción, en primer lugar, que otorgaría un nuevo estatuto. ¿Cuál sería? El de protofantasía. Y va a decir que la protofantasía o fantasía originaria de seducción es concebida como la estructura fantasmática referida a una escena de seducción del niño por el adulto. Esto quiere decir, a la vez, que algo viejo en el tiempo, arcaico, pero también algo constitutivo, fundante en la estructura del sujeto, venía a darnos un montón de explicaciones a este enigma. Bueno, pero pronto Freud en 1897 va a abandonar la teoría del trauma y esto se sabe en una carta que le manda a Fliess, creo que es el 21 de septiembre de 1897, le confiesa a su amigo que ya no cree más en su neurótica. Digamos, se da cuenta que sus pacientes en realidad le mentían acerca de las escenas sexuales relatadas sobre la primera infancia que no habían en verdad ocurrido. Nace entonces el concepto de fantasía tan importante para el análisis, que es la piedra de toque y pivote fundamental del discurso analítico, dice Mazzotta. Bueno, después voy a citar un pedacito que me parece relevante, que dice: nace entonces la historia de la teoría de la noción de la fantasía, término que designa eso que no había existido en lo real, sino en el discurso del paciente, pero que por ello mismo conserva su capacidad de causa, su poder patógeno. Es decir, no hace falta que algo esté presente para que sea real para Freud en este momento. Y la protofantasía de la que hablo, fantasía originaria de seducción, es concebida como estructura fantasmática, referida a una escena de seducción del niño por el adulto. Esto es fantástico. Cuando Freud dice protofantasía, explica Mazzotta, quiere significar a la vez algo viejo en el tiempo, arcaico, pero también algo constitutivo, fundante de la estructura del sujeto. En términos modernos diríamos que la palabra denota y connota algo que tiene que ver con la historia evolutiva y con la estructura. Freud nos va a hablar de protofantasías y va a hablar en primer lugar del temor a la retalización paterna si no se cumpliera el deseo de acostarse con la madre, que es esta protofantasía de castración. Y en segundo lugar, la idea de separar a la pareja de los padres, unión insoportable que merma la importancia del sujeto para su madre, protofantasía de escena originaria. Dice, y finalmente la idea de una relación con el adulto, que es la protofantasía de seducción que apunta a la verdad a los padres como objetos sexuales. Bueno, acá va a empezar a dar data de lo que es el complejo de Edipo en sí, y Mazzotta va a hacer como una intervención muy pictórica, que dice, ¿qué es lo que en Edipo tiene fuerza causal, capacidad en todo caso de mover las relaciones? O bien, ¿qué es allí lo que se juega? ¿En qué están los personajes interesados? ¿El niño en cometer incesto? ¿El padre en conservar a la madre? Pero, ¿y la madre? No es tan sencillo. Y acá va a empezar a explicar que en realidad, para reflexionar sobre Edipo, del Edipo freudiano, lo que hay que hacer es introducirnos en la cuestión del falo. Bueno, acá cuando empieza a hablar del falo va a decir claramente que el falo no es pene, porque esto es una cuestión bastante particular que aparece en los que estudiamos psicología, de pensar que el falo tiene que ver con el pene. No, el falo es la falta. Y lo que va a decir es que, en términos de Freud, la premisa universal del pene, digamos, que es eso de lo que trata el falo. La diferencia entre los sexos. ¿Se trata de tener o no tener? Esa es la cuestión. No tiene que ver con el pene en sí. Por eso hay que tratar de desconectar, dice Mazzotta, la cuestión del falo de las imágenes. Si llamáramos falo a la premisa universal del pene, lo que menos nos cabe aceptar entonces es que el falo no es un representante, digamos, del pene. Por eso es que cuesta tanto la idea, es lo que explica Mazzotta. De la premisa universal del pene o la teoría del falo, para decirlo en palabras de Mazzotta, hay una confrontación de esta premisa, que sería la del complejo de castración, es decir, que la castración es la consecuencia inmediata del falo. El sujeto infantil, la niña o el niño, han partido de que solo hay un
pene. Es decir, los dos, tanto niños como niñas, piensan que existe un pene y que únicamente existe el genital masculino. Incluso las mujeres pueden llegar a pensar, según estas teorías freudianas, que no les creció, que ya les va a crecer, después abordan la idea imaginaria de que lo tienen y por un tiempo se instalan en la masculinidad, pero finalmente caen de esta imaginaria situación en la que les crecería el pene. También aparece la rivalidad contra la madre por no habérselo otorgado, y cambian lo que sería el no me dieron pene por, bueno, papá me va a dar un hijo, incluyendo esto el complejo de Edipo, que sería emociones sexuales o amorosas hacia el padre y hostilidad hacia la madre. Y en el caso del varón sería él viene con pene y por la amenaza de castración es que, digamos, se resuelve el complejo de Edipo. Digamos, sale del complejo de Edipo por la amenaza de castración. La mujer entra ya castrada al complejo de Edipo y termina cayendo su complejo de Edipo por desilusión, con esta ecuación simbólica que hace de querer tener un hijo del padre y como eso no llega, bueno, cae el complejo de Edipo. Igual Mazota aclara acá algo muy lindo que dice, no significa que la envidia del pene de la mujer es darle privilegio alguno al varón. Tener un pene no asegura nada. La teoría freudiana, lejos de ser antifeminista, ofrece un punto de partida adecuado para plantear al feminismo como necesidad y como cuestión. Y acá, bueno, nos recomienda que leamos un libro que fue traducido al español por una feminista inglesa que se llama Juliette Bitchel, Psicoanálisis y Feminismo, que es de Editorial Anagrama, Barcelona 1976, para el que esté interesado. Bueno, acá estamos entrando ya en el capítulo 2 de Mazota, de Introducción al Psicoanálisis, donde se toma, digamos, de la última idea que terminamos de decir en el primer capítulo, que es la teoría universal del pene o la del falo, diciendo que no hay ningún privilegio por el cual Freud haya hablado de tener pene o no tener pene, porque de hecho tener pene para la teoría freudiana sería la amenaza de castración, la amenaza de perderlo. Es solo un punto de partida para poder explicar aquello que tiene que ver con el complejo de castración o con la mirada que tiene acerca de la sexualidad y de los miedos que se le propagan al niño en el momento de tener emociones sexuales hacia uno u otro padre. Después, en 1923, Freud comienza a hablar además de la fase fálica. Da entonces un paso más hacia tiempo que ya había reconocido la importancia de la primicia universal del pene en el desarrollo psicosexual, pero ahora sugiere además el estatuto de fase de falo, etapa o fase que es la del desarrollo de la libido. Recordemos que cuando hablamos de fase es algo que nos está sugiriendo, según Mazota, algo necesariamente a atravesar, fase o etapa necesaria de atravesar, obligatoriamente, irremediablemente de atravesar. Que es como explica Mazota en los dientes de leche, dice, valga la comparación que hace Freud también, que aparecen y luego se caen para permitir la aparición definitiva de esa fase que pasa definitiva, ¿no? Entonces va a decir, en la fase oral, la relación con el seno materno que desaparecerá, no es simple, pero desaparece, para permitir la aparición de la fase anal, que es el modelo de relación narcisista con el excremento, el modelo del turno de carácter, de las obsesiones de las que habíamos hablado hace un ratito. Lo interesante, dice Mazota, que la posición de Freud no tiene nada más que ver con el descubrimiento de que en realidad existe una sexualidad infantil que empieza a estructurarse desde muy temprano, sino que además, y esto es importantísimo, esa sexualidad se estructura en torno a una falta. Esta es la falta de la que estamos hablando. Y se introduce, digamos, toda esta cuestión por el falo, por donde hay una falta. O por la pulsión, la que no tiene determinados objetos, que es lo que habíamos hablado, de que la pulsión no va a tener un objeto predeterminado y fijo como sí lo tienen los animales. Pero volvamos a la pregunta que decía, ¿qué es lo que hay en el sexo que lo sexual o algo de lo sexual deba siempre ser reprimido? ¿Qué era esto que no se podía saber? Dice, no necesito insistir en la respuesta, de lo que el sujeto no quiere saber nada, que es el rechazo original por donde hay un inconsciente. En el de la estructura misma de la pulsión, lo que no lo conduce a saber de ese objeto, puesto que por la definición es lo que ella tiene de más lábil, el objeto. Y además, o simultáneamente el sujeto, nada quiere saber de eso, que el falo articula o introduce, de que hay corte, o lo real, fisuras, agujeros, heridas, a saber, la castración. El sujeto no quiere saber nada del problema con respecto al saber del objeto, dice Mazota, que no hay razones para que haya objetos que faltan, pero estos faltan. Freud va a hablar de la sensación esa que tiene el niño de curiosidad donde quiere saber. Lo que quiere saber el niño es eso que no quiere saber. Es eso justamente que quiere saber lo que no quisiera nada saber. De ahí que Freud escribiera al niño Leonardo da Vinci interesado en una investigación que dejaría siempre inconclusa. De hecho, en un apartado de uno de sus tomos, Freud habla muchísimo sobre Leonardo da Vinci y explicita justamente esto, es aquel autor que siempre empieza sus obras y nunca las termina y da ligazón con esta investigación, impulsado, por decirlo de una manera,
en un propio freno de sus propios objetivos. Freud, cuando trabaja sobre Leonardo da Vinci y atrae, digamos, esta investigación de la diferencia de los sexos, empieza a entender esta idea de que nada se quiere saber, de que no es cierto que solo hay un solo genital, el masculino. En esa época, bueno, Leonardo da Vinci tenía tendencias homosexuales probablemente reprimidas, y era aquello de lo que él da cuenta en su tomo donde habla de Leonardo, y dice, y si se mira bien, no quiere decir sino que esa relación al saber bien temprana, propia del sujeto infantil, es constitutiva de la sexualidad. Repitámoslo, dice Mazota, porque el saber se quiere saber de un objeto que la pulsión no alcanza a determinar. En este sentido, la histeria es bien relevante para el psicoanalista. Por definición, hay que entender por histérico o histérica al sujeto incapaz de determinar el objeto de su tendencia sexual. ¿A quién amo? ¿A él o a ella? ¿Qué quiere decir que sea yo mujer? Están las preguntas básicas de la histérica, pero entonces el término no es peyorativo, no descubre la estructura histérica algo que pertenece a la estructura misma de la pulsión. Es esto de lo que hablábamos antes, el saber se quiere saber de un objeto que la pulsión no alcanza a determinar. Y acá hace una apreciación muy linda con Edipo, dice, no aparece Edipo confrontando oráculos, preguntándole, digamos, en estos enigmas que se tenían, pero simultáneamente, y en tanto el oráculo se cumple, enigma para Edipo de su propia identidad. ¿No muestra el mito, dice Mazota, acaso, que Edipo no era quien él creía ser? La persona que nos trae Mazota, que es una mujer cuya madre, digamos, había tenido o sufrido frigidez en su vida general. Entonces esta mujer, ya grande, cuenta que por temor a ser justamente igual que su madre, había en su época espiado y hurgado sobre libros de sexualidad para saber si ella tenía el mismo problema que su madre tenía. Pero ¿cómo saberlo? Decía ella, si yo no sé lo que siente una mujer. Digamos, acá ella se encuentra como en esta disyuntiva, y más adelante cuenta que hurgándole en forma, digamos, secreta todas las cuestiones que tenían que ver con sus escritos o sus dichos a su hija, en una época bastante más actual, eh, lo que estaba buscando era saber acerca de la vida moral de su hija. Y bueno, se encuentra en esos escritos que su hija en realidad tenía una vida sexual activa, totalmente desparpajada, y para nada parecía lo que ella imaginaba, y la necesidad de espiar las cartas de la hija. La paciente declara finalmente que en efecto, que le ocurre espiar en el presente la correspondencia de su hija, los papeles de su hija, como en el pasado buscaba las hojas de los libros de sexualidad. ¿No habría que interpretar que sobrevalorizaba el saber sexual de la hija? No otorgaba a la hija, dice Mazota, el mismo saber que antaño había otorgado a los libros sobre el sexo y el matrimonio. Es un poco pronto para decir la fórmula, pero esta paciente era bien histérica, puesto que otorgaba el saber sobre la sexualidad a la otra mujer, en este caso a su propia hija. Repitiendo para que quede claro, vamos a volver a la idea de que la necesidad de saber sobre el sexo, en este caso, es idéntica o correlativa al hecho de que la pulsión no determina el objeto, que esa determinación es objeto de una necesidad de saber, y esta necesidad la consecuencia del enigma de base. Bueno, después Mazota continúa hablando de lo que es el psicoanálisis, y va a decir que en realidad, en principio, Freud advierte que el psicoanálisis comienza cuando empieza a haber una asociación de sus pacientes. En consecuencia de su experiencia en Francia, después de lo que fue y lo que hicimos de relato sobre la hipnosis, podía ofrecer el instrumento de su base para la terapia del neurótico. Pero pronto comprueba que es solo un porcentaje menor, muy bajo, que eran hipnotizables. Entonces lo que va a decir es que esta asociación sospechosa con cierta voluntad del paciente cambiará más adelante por la presión de los dedos en la frente, la cual también en algún momento deja de lado porque aparecía una especie de recuerdo patógeno que era interesante de ver, pero en otras ocasiones la persona no decía lo que le pasaba, ya que los dedos en la presión significaban la presión de decir algo que pareciera interesante para Freud en el momento, y ahí entonces decía abandonar el método de la presión de los dedos para poder libremente dejar a la persona hablar en esto que después va a discurrir como la asociación libre. No es casual que hace un ratito hayamos mencionado el tema de la falta, que hablamos también de la castración. Esto, bueno, va a tener que ver con la falta y lo que va a discurrir también entre lo que se llaman los actos fallidos, los lapsus, las lagunas, los silencios, en donde Freud iba a hablar de otra vez de este concepto de cómo esa defensa en relación al lenguaje y la palabra operaba ahí en el discurso del hablante.
Y lo que casualmente enseña Freud es que hay que interpretar esas defensas como negativas a comunicar de alguna manera esas ideas banales que con el tiempo, con rodeos, con mediaciones, con obstáculos, podrían conducirnos a ideas más interesantes. Hace un rato hablábamos de que la pulsión no conduce al objeto y Freud nos va a decir acá que tampoco, como consecuencia, la palabra nos conduce a lo que ella significa, no nos asegura, como por ejemplo en un chiste sobre su referente. Si un chiste puede ser también esa significación que decimos en función de otra cosa. Entonces, si todo esto fuera cierto, el psicoanálisis nos permitiría una cierta experiencia del inconsciente a través de la capacidad de la palabra de no nombrar a sus referentes, de referirse a otra cosa. Habría entonces que liberar ese potencial de operador de la palabra para poder evocar en la palabra y solo en ella la labilidad del objeto de la pulsión. Y acá hace la comparación entonces exactamente de lo que veníamos diciendo de que el objeto de la pulsión no era fijo. Bueno, en esta parte del capítulo aparece Bernstein diciendo que va a acentuar y sintetizar de qué se va a tratar lo que va a hacer Mazzotta en las conferencias o lo que estuvo haciendo. Y va a decir que en primer lugar va a hablar de los orígenes del pensamiento psicoanalítico, Mazzotta, que es lo que estuvo haciendo. Ese origen que está ligado a la propia historia de Freud, como hablábamos, como investigador, y el punto de partida, la hipnosis y la presentación de los casos de la histeria por Charcot. También va a hablar de lo que estuvimos charlando acerca del origen de los síntomas y el origen sexual de la histeria, que está más allá de la conexión de la palabra histeria, como habíamos estado hablando, que es el órgano sexual femenino. La causa de la histeria como hundida en el pasado, este es el tema que se trabaja en la conferencia en donde Mazzotta habla del trauma del pasado. Estamos haciendo un repaso. Y lo que es el psicoanálisis como enigma, que sería el otro punto en el que se basa de los problemas del objeto de la pulsión y del sexo como enigma. Luego el paso que hace en la conferencia donde habla en 1905 sobre el descubrimiento del pensamiento médico vulgar sobre la sexualidad, en donde queda, digamos, hace agua, que es lo que nos contaba Mazzotta, sobre la idea de que no había sexualidad infantil y que la sexualidad irrumpía simplemente en el periodo de la pubertad y que la determinación del objeto de la sexualidad se realizaba en la edad adulta. Entonces acá se acuerdan, introducía otro pensamiento que iba contra esta idea vulgar, una ruptura donde explica que no hay sexualidad infantil, sino que afirma que a los 5 años ya se encuentra determinada esa estructura de la sexualidad del adulto. Eso es lo que explican cuando hablan de sexualidad infantil. Esto es muy importante. Descubre la relación de determinación de la pulsión con el objeto, que es más bien lábil, como explicábamos hace un ratito, y se señala inmediatamente las tres ideas centrales del pensamiento freudiano, que es la pulsión sexual, el inconsciente freudiano y la transferencia. Mazzotta va a decir, según Bernstein, que está acá haciendo un resumen, que no hay relación natural necesaria con el objeto y que la relación del objeto a la pulsión es lábil. Con respecto al inconsciente freudiano, afirma que no se lo abordará directamente, que no se hablará de otra cosa, que será el tema, digamos, implícito en todas las conferencias, el inconsciente en sí. También Mazzotta hace el recorrido donde Breuer y Freud están en desacuerdo con respecto al primer caso de su paciente Ana O, en donde se plantea esta histeria de defensa que plantea Freud, distinta a la que plantea Breuer, que decía que era una especie de decisión de conciencia debido a estados oniroides, estados hipnóticos, y esto era tautología. Terminábamos con la idea de que la respuesta para preguntarnos qué es eso que lo sexual tenía que reprimir es que en realidad no, sí, no hay objeto determinado de la pulsión, que no hay saber sobre el objeto realmente. Vamos a hablar también nos recuerda que Mazzotta nos habló inmediatamente de las tres protofantasías freudianas, que eran la seducción, por otro lado la escena primaria, ese coito parental video como perturbador para el niño, y la castración. Estas, sí, tres protofantasías nos conducen al complejo de Edipo inmediatamente. Todos estos son complejos nudos de relaciones, es decir, el Edipo es un complejo nudo de relaciones, lo mismo pasa con el complejo de castración, y finalmente, y para introducirnos en el Edipo, Mazzotta habla de este Edipo ampliado. Y el Edipo reducido coloca todos los casos en los que no se trata sino de tres personajes, Edipo positivo, el negativo o el completo. El Edipo ampliado contiene algo más que los tres personajes. Una cosa introduce a la estructura lo que asegura su dinámica, que es el falo. Recuerdan que cuando hablábamos del falo, no es que no tuvieran pene, sino que se partía de un lugar para poder decir que esta creencia infantil de que hay pene órgano en todos los seres humanos es la diferencia de los sexos. La cuestión es de este rechazo de la diferencia de los sexos, de esta problemática del falo nos lleva al complejo de castración. Y acá cuando hablamos del complejo de castración, que no la tenemos que confundir con la amenaza de castración, hay que distinguir entre fantasía, amenaza y complejo. Cuando hablamos entonces de que hay complejo de castración por la premisa, lo que dice es que solo debe de haber pene. La falta tiene lugar en la teoría freudiana. Cuando hablamos de falta, acá ya estamos hablando a esta idea que nos remite su trabajo Capital en 1905, es atravesado por hombres y mujeres, no importa cuál fuera su sexualidad, nos remite a la idea que conduce a la falta de objeto. Y cuando hablamos de la falta de objeto estamos hablando de la estructura de la pulsión por lo mismo. La pulsión entonces no tiene de entrada objeto y no hay saber sobre la sexualidad. Ese sería
el punto final. La histeria viene aquí entonces a corroborar esta estructura de la sexualidad. Histeria y teoría psicoanalítica se parecen en algo: la promoción de la no determinación del objeto por la pulsión. Entonces, de alguna manera nos introduce finalmente, dice Berenstein, al campo específico de la teoría y práctica psicoanalítica, donde hablamos del campo de la palabra. Y para hacer posible lo que Mazzotta enseguida diría a la audiencia, va a explicarlo en breves palabras ahora. Y Mazzotta dice: ¿qué significa que la pulsión entonces no tiene objeto en nuestro contexto cultural actual? No nos lleva a tal cosa, hacia ciertos derroteros, por ejemplo, hacia que no habría una evolución normal, hacia la heterosexualidad del adulto normal y a la monogamia, es lo que plantea Mazzotta. Si la pulsión entonces no tiene objeto, hay ahí un principio abstracto, algo no concreto, indeterminado, como si la pulsión brotara de algo vital, biológico, indeterminado, algo que no se podría racionalizar ni domesticar. Mazzotta dice que en efecto hay algo indomesticable en la pulsión y tiene que ver con la cultura y con la represión. Entonces va a decir que en la represión, en la teoría psicoanalítica, no es un concepto cultural. Freud usa otro término distinto de la represión, dice Mazzotta, cuando se refiere a los objetos de lo rechazado por lo cultural. Es el oprobioso. La represión tiene que ver, en cambio, con la estructura misma de la pulsión. Nosotros decíamos que el sujeto se constituye como inconsciente hasta saber que reprime, porque nada quiere saber de que no hay en la pulsión saber del objeto. Para usar una frase de Freud, la represión es un destino de la pulsión. El sujeto enferma, y esto es importante para decirlo groseramente, nos explica el autor, porque no quiere saber de que no hay saber. O que el saber, como dice Lacan, no se confunde con la verdad. Y acá vamos a darle un cierre a esto que pareciera difícil, pero en realidad lo que dice Mazzotta es que cabe aclarar que cuando habla de no determinación del objeto de la pulsión se refiere casi expresamente a la bisexualidad, que Freud describe como básica, lo cual viene a significar que tanto la heterosexualidad como las perversiones son resultados del desarrollo, no de datos de entrada, pero al introducir el falo en el discurso tenía que hablar además de la falta de objeto. Lo que trataba de sugerir con las ambigüedades que estuvo diciendo hasta recién entre una cosa y la otra es que tiene que haber una conexión fundamental, pero todo a la vez tiene que ver con la lengua y el lenguaje. Pulsiones sin objeto, palabras sin referencia. Acá hay algo muy interesante, es que alguien del auditorio le pregunta, entonces no entiende, ¿la pulsión tiene o no tiene objeto entonces? Entonces dice: la pulsión no tiene objeto, lo encuentra. Pero hay que cuidarse. Que lo encuentre no quiere decir que lo tenga. Y teóricamente hablando, debe uno cuidarse además de no obturar las faltas. En la teoría psicoanalítica no hay seres perfectos, ni en este mundo ni en ningún otro. El psicoanálisis no es platonismo. Y lo que va a venir a decir también es que para Freud ni aún la madre es capaz de obturar ese indomable del que hablábamos hace un rato. Vamos por el capítulo 3 de Inicios del psicoanálisis de Mazzotta y vamos a culminar ya con este. En este interesante capítulo lo que Mazzotta va a traernos de Freud son los actos fallidos. Enseguida y luego de esto lo que será el trabajo de todo lo que fue el estudiar los sueños de Freud y finalmente la teoría de las neurosis. Para empezar, va a empezar hablando de que Freud conduce a la audiencia a cabo de esta relación en cuestión del inconsciente con los olvidos, los actos fallidos, los lapsus, los chistes, el desvío del deseo, que las fallas de la palabra relaciona inmediatamente con la sexualidad. Y Freud, en efecto, enseña que las palabras que el sujeto puede decir no son casualmente lo que quiere decir en absoluto, digamos, no es lo que quiere decir, sino que en ese discurso se abre aquello, se lo ve en el campo de la relación con el sujeto del deseo. En el lapsus, por ejemplo, en las equivocaciones verbales, los olvidos, hay un deseo inconsciente que se filtra. Creo que uno de los ejemplos que siempre nos mencionan es este de la cámara, donde la persona tiene que dar el discurso y no quería estar en el lugar, entonces antes de comenzar dice, bueno, vamos a dar por finalizado el acto, y empezaba. Bueno, eso sería como una beta bien clara de donde aparece el inconsciente diciendo no quiero estar acá, pero tengo que empezar. Acá van a hacer la diferenciación entre significante, que dice que es significante, se le dice a la palabra, ello en su medida que la palabra pueda remitir a más de una significación, y cuando decimos palabra habría que agregar que nos referimos en primer lugar al sonido, a lo que se llega, digamos, de punta de vista a la oreja. Por ejemplo, en un grupo de sonidos español, cazar puede significar tanto ir a tirotear paredes como quien tira tiros al viento, o bien puede significar, solo media una leve diferencia de sonidos, el hacer que dos individuos de sexo distinto den prueba de la sociedad de que van a promover a la especie. Acá vamos a diferenciar el significante, que sería la palabra, en la medida que la palabra puede remitir a más de una significación, y cuando decimos palabra habría que agregar que nos referimos en primer lugar al sonido, de lo que llegan, digamos, a nuestras orejas. Por ejemplo, cuando un grupo de sonidos, como por ejemplo cazar, se puede entender en español
para quien tira tiros al viento o un animal, también se puede entender como dos personas de sexo distinto que dan prueba de la sociedad que van a promover para prolongar la especie. Lo que Freud va a decir del chiste, y esto es un trabajo que él hace preponderantemente en 1905, es que el chiste es interesante porque está hecho con palabras. Entonces, el efecto depende únicamente de las palabras en el caso del chiste, no como los fallidos o los sueños o el lapsus o los olvidos. Bueno, fui a cambiarme, a bañarme, no, yo necesitaba bañarme, no sé ustedes, pero el texto es bastante largo y complejo. Mientras lo vamos leyendo, porque es lo que hacemos, siempre explico en forma académica, mi idea es estudiar con ustedes. Lógicamente todo esto se tiene que revisar y rever por ustedes mismos, pero a mí me gusta la idea de estar estudiando junto con otras personas que me han escrito incluso desde otros países para poder trabajar algunos textos que también nos dan acá en Argentina. Bueno. Ahora va a ser como una especie de apartado donde va a explicar Mazota todo el caso de Elizabeth von R. Yo no sé si recuerdan, pero Elizabeth von R es un caso que trabaja Freud de una mujer que le empieza a contar que tiene problemas en relación a que su padre se está por morir y bueno, que tiene una cierta especie de parálisis, una astasia vácea que se le daba en una pierna entera y que justamente esa pierna es la que lindaba con la cama del padre a quien ella tenía como, digamos, a su cuidado. Entonces, de alguna manera, ahora van a remitir en el texto lo que significan las palabras que están pegadas a la escena. Por ejemplo, cuando, y voy a spoilear un poco para los que no saben de qué se trata el caso de Elizabeth von R. Elizabeth von R tiene al padre que se está muriendo y al mismo tiempo tiene una hermana que está enferma, que está padeciendo un problema, digamos, de salud importante también, mientras ella cuida a su padre. La madre de esta mujer, de Elizabeth von R., estaba padeciendo también una enfermedad y no se podía encargar. Y bueno, resulta que ella tenía sin querer emociones sexuales hacia su cuñado y no lo sabía. Cuando finalmente la hermana muere, y que ya había muerto su padre también, ella como que tiene como el deseo o el anhelo de poder estar, o tiene un pensamiento aberrante que es por fin voy a poder estar con él. En realidad este deseo que estaba no tramitado hacía que ella no pudiera dar un solo paso en su vida eh, con esa pierna que estaba lindando al padre, o sea que también se jugaba algo de lo edípico. No sé si lo expliqué bien, de todas maneras pueden ir al caso de Elizabeth von R., pero por ejemplo acá dice, observando que la enferma estaba, digamos, la enferma cerraba el relato de toda una serie de sucesos, el lamento de haber sido dolorosamente ella la que sola estaba, y acá explican que estar como estar de pie, y que no se cansaba de repetir, de comunicar otra serie referente a sus fracasadas tentativas de reconstruir la antigua felicidad familiar, que lo más doloroso para ella había sido el sentimiento de su impotencia y la sensación de que no lograba avanzar un solo paso. Bueno, no lograba avanzar un solo paso a la vida, no podía congeniar con que la familia esté feliz porque o se moría uno, o se enfermaba el otro. En realidad tenía que ver con no poder dar un solo paso más hacia la relación que ella, digamos, insistía en su inconsciente con tener con su cuñado. Entonces, lo que vamos a decir acá, que Mazota expresa, es que en el caso de Elizabeth von R. no aparecía en primer término el mecanismo psíquico del simbolismo, pero, aunque no podía decirse que hubiera creado la abasia, sí habíamos de afirmar que dicha perturbación preexistente había experimentado por tales caminos una importancia intensificación, es decir, la pierna que lindaba al padre, que no le ayudaba a dar un paso más en la vida y toda esta cuestión. De algún modo lo que expresa esta parálisis funcional es un simbolismo con el no poder dar un paso. Bueno, acá viene una recapitulación que hace Berenstein sobre un resumen que hacemos hasta de lo que he hablado. Y va a decir que en realidad Mazota abre la segunda conferencia refiriéndose al libro de Freud de 1900, de la interpretación de los sueños. Y Mazota refiere en especial, en este caso, a la libre asociación, que fue la que vinimos tratando de discurrir en todo ese relato, y a la búsqueda de la significación. Pero no en aquello a lo que la palabra remite como su significado, dice Berenstein, sino a lo que ocurre en la cadena del discurso, que es esto lo importante de lo psicoanalítico, lo que hablamos en lo que se discurre en el transcurso de ese relato que la persona que va a análisis hace. El sujeto no sabe lo que dice, o no dice lo que quiere decir, o cuando dice lo que quiere decir, no sabe lo que está diciendo, como en el caso de Elizabeth von R., que no podía dar un paso más, y el paso más, sin embargo, era poder estar con su cuñado, que es esa idea que ella asocia finalmente cuando le dice tuve un pensamiento aberrante, que era que por fin iba a poder estar con mi cuñado. Después, Berenstein hace un repaso muy importante y exhaustivo sobre cómo Mazota va pasando
por los diferentes significados que Freud le atañe a las distintas cuestiones que él enuncia como fallidos, por ejemplo. Los fallidos, los de las palabras en especial, es cuando trata de probar la existencia del inconsciente. Mediante estos fallidos el sujeto puede decir lo que no quiere decir. Como dijimos, va a empezar una conferencia y dice, bueno, como finalizando la conferencia quiero decir que, y había recién empezado. Entonces eso es lo primero que va a agarrar, los fallidos. Y en torno a los fallidos va a decir que tienen sentido, en segundo lugar, que tienen que ver con el deseo, y en tercer lugar, que tienen que ver con un movimiento de ocultamiento, y por cuarto lugar, que tienen que ver con la manera de aparición del deseo en la palabra. En cuanto a los sueños, dice, la fórmula freudiana es fundamental. Los sueños son una realización de deseos. Mazzotta suspende entonces la temática del deseo para insistir de lleno en la cuestión del significante, a saber, la palabra. En términos de Saussure, como explica Freud, la definición del significante, que es la palabra misma, las características señaladas de la palabra, que puede remitir a más de una significación. Lo que importa de la palabra, su aspecto sonoro, la relación que hay arbitraria con la palabra y la cosa, entre la palabra y el significado, es lo que nos va a dar también la pauta de cómo podemos nosotros trabajar en psicoanálisis. En los chistes, la palabra permanece y el significado es el que se desliza. De alguna manera la palabra permanece y el significado entonces va detrás, produciendo un juego de las palabras que es el chiste. Mazzotta señala que el chiste es el modelo de toda formación del inconsciente, y también el lapsus, el sueño, el olvido, los actos fallidos y el síntoma. Este recorrido que hace nos da la enseñanza de que cuando escucho, en realidad, no escucho en efecto lo que el paciente quiere decir, sino lo que no quiere decir, lo que para nada quiere decir. Por eso concluimos, como dice Berenstein, en que el concepto de comunicación poco en realidad nos ayuda para entender realmente qué está en juego en el psicoanálisis. Bueno, acá le hacen una pregunta muy interesante acerca del significado del significante y le dice, pero entonces si la comunicación no es precisa para poder interpretar, ¿se puede interpretar? Y entonces él pregunta, ¿qué es interpretar? ¿Quién garantiza la palabra del analista, su interpretación ante el relato del paciente? Entonces dice, la pulsión vuelve, no tiene objeto. El significante no conduce sin más al significado que el saber sobre la sexualidad está separado de la sexualidad, y finalmente que el sujeto en cuestión estará siempre demandando, por consiguiente, algo al analista, que es el saber. Que es esto cuando uno va al analista y le dice, pero vos decime, ¿qué hago con esta situación? Porque nos otorga un saber la persona que viene a analizarse, y nosotros como pacientes le otorgamos al terapeuta y le damos esa entidad, ese valor de poder demandarle de alguna manera que nos diga qué es lo que queremos, cómo el analista no sabe lo que quiero. Y entonces hace una apreciación en relación al conflicto de los sujetos y dice, es un nudo donde ni la pulsión ni significante le sirven de garantía de nada. Y él en verdad está bien neurótico a raíz de que nada quiere saber de esa falta de garantías. Porque según Mazzotta, el sujeto siempre busca garantías. Y en realidad, en las garantías que está buscando, se irradia de alguna manera la falta. Estas las que hablábamos de que vienen del complejo de castración o de la premisa universal del pene o del falo, que tienen que ver con la falta. Uno está buscando permanentemente que alguien le diga qué hacer, cómo hacerlo. ¿Cómo es que usted no sabe lo que yo quiero? Repito. Nos deja una linda pregunta que dice, pero ¿quién podría dar garantía de que un significante conduce únicamente a un único significado? El psicoanálisis en verdad pone en aprieto el concepto jurídico de garantía. Cuando el paciente busca la garantía, demanda saber sobre su deseo, intenta estabilizar ciertos lugares de sí mismo que la gente llama intimidad y que tienen que ver con el goce y el sexo. En psicoanálisis la garantía de lo que el paciente no podrá no pedir, y en este sentido tal pedido pertenece al cambio o al campo de la transferencia, es decir, que esa cuestión transferencial que se juega entre el paciente y el terapeuta va a tener que ver con estas cuestiones de demandas que tienen que ver con eso de que el paciente no quiere saber que sabe. ¿Se entiende? Por último, me gustaría mencionar que todo este recorrido que hace Mazzotta lo hace a través de preguntas que le hacen en las conferencias. Muchas de ellas estaban desarrolladas ampliadamente, que no las voy a extender, pero las pueden mirar ustedes en el capítulo 3 de Introducción al Psicoanálisis de Mazzotta. Incluso hay como un desarrollo muy exhaustivo y largo sobre preguntas que le hacen acerca de la comunicación, cuando él dice que no hay comunicación real entre el paciente y el analista, cuestiones que traen controversia, porque todo el mundo se empieza a preguntar, pero entonces no es real lo que se da entre el paciente y el analista. Bueno, hay una serie de respuestas que da que son fabulosas, entendiendo esto tal que no significa que él afirme que el psicoanálisis y el psicoanalista y el psicoanalizante
puedan ubicarse fuera de la historia real, sino que más bien tiene que ver con esta coyuntura de hechos asociados que se dan en una cuestión de fallidos, de transferencias, de sueños, de olvidos, de lapsus, en donde el psicoanalista se va haciendo con el sujeto en su subjetividad y de acuerdo no a un plan, sino lo que se va desarrollando en función de las palabras y de los olvidos, de los fallidos, de los lapsus del paciente. No hay como un plan a seguir. Eso es lo que también un poco Mazzotta nos dice, que uno como analista se va haciendo en el transcurso del proceso terapéutico. Bueno, espero que les haya gustado, que hayan disfrutado de esta lectura conmigo, fue casi una lectura. Les agradezco por estar ahí.